Ahora tenemos a la licenciada Carmen Sandoval, la licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad Central de Venezuela, tiene un posgrado en Nutrición y Endocrinología de la UCB y ella lo ha plasmado en su papel de nutricionista adjunta del Servicio de Nutrición del Centro Médico Docente de la Trinidad, donde hace hospitalización, hace consulta clínica, atiende adultos, atiende niños, diabetes, obesidad, enfermedades metabólicas, hace soporte nutricional y además toda esta experiencia la ha plasmado en su experiencia docente en el posgrado de pediatría y el posgrado de medicina interna del Centro Médico Docente La Trinidad. Así que la licenciada nos va a mostrar cómo llevar todo esto, al menos los primeros pasos, a nuestra práctica clínica. Su conferencia, la valoración del estado nutricional y estimación de los requerimientos energéticos. Con ustedes, la licenciada Carmen Sandoval. Gracias, licenciada. Hola, buenos días. De verdad que muchísimas gracias al doctor Nieve por esta amable y gentil invitación que con gusto acepté para hablar de la valoración del estado nutricional y gracias al capítulo venezolano de American College of Physicians. Bueno, a mí me toca hablarles de la valoración del estado nutricional y la estimación de los requerimientos energéticos. En dos palabras es, ¿qué hacemos con el paciente que nos ingresó al hospital? En eso fundamenté mi charla, ¿verdad? En la hospitalización y en la terapia intensiva. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Porque el manejo de manera ambulatoria en la parte de consulta es muy diferente a la parte de manejo en la hospitalización. Entonces, no podemos desligar un tema de otro. Con los excelentes expositores que me han precedido, tenemos una persona que está influenciada indiscutiblemente por el ambiente, causando todos estos trastornos y no nos podemos desligar de uno de otro. Tenemos alimento o no alimento, como bien lo dijo el doctor en su primera charla, la doctora Fabiola, que el ambiente es uno de los principales en atacar esta mucosa intestinal, y ahora nos encontramos con el paciente que llega a nuestro hospital desnutrido, ¿sí? Entonces, según las guías de la Asociación Europea de Nutrición Parenteral y Enteral, que es la ESPEN, hay que entender la desnutrición como un estado que resulta de la disminución de la ingesta de energía o de nutrientes que se traduce en cambios de la composición corporal y pérdida de la masa celular corporal que termina por ocasionar una disminución de la capacidad funcional mental y física, así como una peor respuesta frente a la enfermedad. Fíjense que ataca a todos los ámbitos del ser humano, mental, física y una peor respuesta frente a la enfermedad. Las estadísticas que conseguimos en la literatura, que la desnutrición afecta a 1 de cada 3 pacientes que ingresan en un hospital. Por supuesto que este concepto se amplía porque dependiendo del tratamiento que tenga cada paciente, esa desnutrición va a aumentar durante su periodo de hospitalización. En Estados Unidos, aproximadamente el 54% de los pacientes hospitalizados padecen de desnutrición relacionada a la enfermedad. En los países de la Unión Europea, esto afecta a 20 millones de pacientes. Y en el estudio hecho por FELAMPE en América Latina, con 9.348 pacientes, encontramos un 50% de desnutrición. Es decir, que el porcentaje va más hacia la mitad de nuestros pacientes hospitalizados. ¿En qué se traduce esto? En una urgente y necesaria atención nutricional. ¿Cuál es el impacto de la desnutrición? Aumento, por supuesto, de la morbimortalidad, disminución de la respuesta inmune, aumento de la estadía, por supuesto, y la readmisión hospitalaria. Quizás esto es uno de los factores que más vemos constantemente, donde un paciente sale en una semana y a la semana y media ya lo tenemos de vuelta en el hospital. Aumento de las complicaciones, llegó con más patologías, ¿verdad? Aumento de los costos y un aumento del riesgo de las lesiones por presión.
Entonces, ¿qué tenemos? Quizás este concepto ya lo abordó la doctora Fabiola. Tenemos la desnutrición asociada a inflamación con enfermedad, la asociada con enfermedad en ausencia de inflamación y en ausencia de enfermedad. Entonces, ¿en qué contribuye la inflamación? Contribuye a través de la anorexia nerviosa y la disminución de la ingesta de alimentos, así como alteración del metabolismo, elevando el gasto energético en reposo. Tenemos la desnutrición en ausencia de inflamación, que son aquellas enfermedades como disfagia, demencia, vista en nuestro gran universo de adultos mayores, que es nuestro gran fuerte en la hospitalización, ¿verdad? Donde el paciente deja de comer simplemente porque tiene dificultad o disfagia. Y esto es debido simplemente a la pérdida de la masa del músculo esquelético, que se desarrolla en los músculos que afectan a la deglución. En ausencia de enfermedad, ya sea por problemas socioeconómicos, psicológicos y desnutrición por hambre. Esto es un capítulo completamente aparte, que es nuestra realidad en nuestro país. Pero ahorita nos vamos a enfocar en la desnutrición asociada a inflamación. Entonces, nosotros no podemos ver a un paciente aislado, solamente que tenga desnutrición o no, sería muy simplista. Nosotros tenemos que tener la capacidad, ¿verdad?, como médicos y nutricionistas, de trabajar en equipo e identificar a los pacientes que, aparte del diagnóstico de desnutrición, tenemos anormalidades de micronutrientes, tenemos sobrenutrición, traducida en sobrepeso u obesidad, y en la desnutrición es el estado con mayor patología, como son la sarcopenia, la fragilidad, caquexia, el periodo de ayuno, y todas estas se interrelacionan entre sí, porque cada uno con sus características o no de diagnóstica nos llevan a un paciente complejo de tratar. Entonces, rapidito, fragilidad, pérdida de peso, agotamiento, baja actividad física, lentitud y debilidad. La sarcopenia, disminución de la masa muscular, cantidad de músculo y capacidad física. En la medida que aumente uno de estos tres factores, vamos a encontrar una sarcopenia moderada a severa. Y la caquexia, con 3 de estos 5 componentes, ya vamos a diagnosticar la caquexia. Bioquímica normal, bien dado por la PCR, valores de hemoglobina, valores de hematocrito, masa libre de grasa, fuerza muscular disminuida, fatiga y anorexia. Total que nos encontramos un paciente plurimetabólico, pluricomplicado, que tenemos que afrontar en un buen diagnóstico y tratamiento. Entonces, tenemos el paciente delante de nosotros. ¿Quién lo recibe primero? Lo recibe la emergencia. Entonces, las sociedades mundiales de ASPEN, ESPEN, las sociedades latinoamericanas y de Europa, han dicho que estos cribados nutricionales, que es el despistaje del estado nutricional en primera instancia, debe ser realizado por cualquier personal sanitario, inclusive no profesional. Inclusive ellos dicen hecho por los propios familiares. ¿Por qué? Porque nos van a alertar desde un primer momento qué paciente tenemos frente a nosotros. Entonces, ¿qué es un cribado nutricional? Sencillamente son herramientas de detección de riesgo, de gran ayuda para detectar posibles o manifestados casos de desnutrición de manera oportuna. ¿Con qué finalidad? Para tener un tratamiento y seguimiento nutricional adecuado. Esto tiene que ser fácil de realizar, sensible, aprobadas por supuesto por las diferentes sociedades, como se las voy a mostrar, específicas y predictivas del éxito de la terapia nutricional. ¿Cuáles son las herramientas recomendadas por las diferentes organizaciones mundiales, recomendadas por ESPEN? Está la última revisión del año 2023, donde ellos especifican una lista enorme de cribados recomendadas. Ya les voy a decir cuáles son las más prácticas, porque de alguna u otra manera tienen un denominador común todas estas técnicas. Tenemos el MOS, aplicado en adultos, en ambientes hospitalarios y comunidades. Tenemos el NRC 2002, en pacientes hospitalizados, en adultos, básicamente. El MNA, aplicable en personas de tercera edad, hospitales, comunidades y centros de larga estancia y rehabilitación. Tenemos otras herramientas que es SNAQ,
el Malnutrition Screening Tool, el MST, la valoración global subjetiva, que quizás es la herramienta más antigua que todos conocemos, ¿verdad? Y fue creada antes de todos estos cribados nutricionales, y mayor correlación se encuentra con el tamizaje MUS que con el NRS 2002, dependiendo de la patología con que nos enfrentemos. Tenemos la herramienta para entrar de lleno en materia, que es el MOS. Simplemente esto lo consiguen en cualquier parte, en Google. Esto está disponible para todo el mundo. Entonces, ¿qué evalúa el MUS? Tenemos 3 parámetros. El primero, el índice de masa corporal, la pérdida de peso y la enfermedad aguda relacionada con una ingesta reducida. Cada una tiene un puntaje, teniéndose en cuenta que si esto da un puntaje de 2, como ven en la tercera línea, ¿verdad? En cualquiera de uno de los ítems, esto nos va a determinar que simplemente hay una alerta donde hay que buscar a la nutricionista y trabajar interdisciplinariamente, como gracias a Dios de verdad nosotros trabajamos en el Centro Médico Docente La Trinidad. Trabajamos médicos, nutricionistas, simplemente en una sola persona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Monitorear y revisar el plan de atención hospitalario, ¿verdad? Y ese paciente tiene que ser monitoreado diariamente, semanalmente y luego mensualmente después, una vez que finalmente esté de alta. Tenemos la evaluación global subjetiva, que es una herramienta ampliamente utilizada para establecer el estado nutricional de los pacientes hospitalizados y se basa en 2 cosas, en la historia médica y en el examen físico. El examen físico tiene la gran ventaja que podemos determinar la pérdida de grasa subcutánea, el desgaste muscular y la presencia de edema. Y la historia médica, que muy bien conocemos todos nosotros, cambios de peso corporal, consumo dietético, los síntomas gastrointestinales, funcionales y metabólicos. A través del puntaje que nos da la tabla, ¿verdad? Vamos a determinar si el paciente está bien nutrido, con riesgo de desnutrición, o tiene una desnutrición moderada o severa. Tenemos la herramienta de evaluación PONS, que esto no es simplemente para determinar el riesgo que tiene un paciente preoperatorio. Y esta herramienta es bien sencilla de utilizar porque nada más con uno de los factores de la parte superior, bien sea el índice de masa corporal en menor de 18,5 o pérdida de peso en los últimos 6 meses, o usted ha comido menos del 50% de su requerimiento, con cualquiera de esos factores unidos a una albúmina en menor de 3 o vitamina D, nosotros vamos a tener un riesgo alto de malnutrición y se debe de hacer tratamiento preoperatorio. No es conveniente un paciente que tenga uno de estos 3 factores, más albúmina, más o vitamina D en estos valores, someterlo a un proceso quirúrgico. Ya sabemos que tiene un alto riesgo nutricional. Entonces, es importante aclarar aquí que la albúmina no es utilizada como tamizaje nutricional, sino como un factor de riesgo preoperatorio. Entonces eso es bien importante, así como la vitamina D. Eso es importante diferenciarlo con los anteriores tamizajes nutricionales que les mostré. Después que nosotros tenemos el tamizaje, que es una herramienta sencilla, sea cual sea que hayamos escogido para el paciente, que ya nos determina un riesgo de desnutrición, vamos al proceso GLIN para clasificar ese paciente por criterios de malnutrición GLIN. Era necesario hacer un consenso mundial, porque esto nos determina crear estadística, crear estudios comparativos con diferentes instituciones a nivel mundial y clasificar el paciente según los métodos GLIN. Entonces, ¿en qué consiste esto? Que nos da los criterios para el diagnóstico de desnutrición en adulto en la atención nutricional, que son aplicables en diversos entornos clínicos. Y esto nos permite estandarizar el diagnóstico de desnutrición a través de criterios fenotípicos y etiológicos. Entonces, bueno, no sé si se ve bien esta lámina. Aquí tenemos, una vez que realizamos el tamizaje, quiero que me sigan bien la secuencia, procedemos a
el buscar el criterio fenotípico o etiológico que tenga ese paciente. ¿Cómo vamos a clasificar ese paciente? Por un criterio fenotípico y un criterio etiológico. Entonces, dentro de los criterios fenotípicos tenemos la pérdida de más del 5% en los últimos meses o mayor al 10% después de los 6 meses. En cuanto al índice de masa corporal, tenemos la diferencia por edades, menor de 20 si es menor de 70 años o menor de 22 si es mayor de 70 años, y la masa muscular reducida, con un criterio de algunos de estos dos, bien sea inflamación o reducción de la ingesta o asimilación de alimentos. Disminución de la ingesta en menos del 50% por una semana o por 2 semanas, ya es un criterio de reducción de ingesta de alimentos. Y esto simplemente lo hacemos en la historia clínica que nosotros hacemos cuando nos encontramos al paciente por primera vez. Entonces, uniendo un criterio fenotípico y etiológico, vamos a proceder a clasificar la desnutrición en moderada o severa. Entonces, dependiendo de la pérdida de peso y del bajo índice de masa corporal, dependiendo de los parámetros, que realmente no me parece prudente leer todo esto, sino con un criterio de pérdida de peso o bajo índice de masa corporal que tenga en la primera o en la segunda línea, vamos a diagnosticar bien sea desnutrición moderada o grave según criterios GLIN. Esa es la terminología actual que debemos de utilizar. Paciente desnutrido, moderado o severo según criterios GLIN, después de haber realizado esto. Entonces, ¿y cómo medimos la masa muscular? Como se acuerdan, era uno de los criterios fenotípicos que tenía para clasificar la desnutrición. Tenemos los equipos de bioimpedancia, DEXA, tomografía computarizada, esto dependiendo de la disponibilidad del hospital, que es bastante complejo. Pero no tenemos nada de esto, vamos a los factores clínicos, que son la antropometría y a través del examen físico. ¿Con qué armas tenemos en la antropometría para determinar una masa muscular baja? A través de la circunferencia de pantorrilla o circunferencia de brazo de mano, de brazo izquierdo, bien sea el paciente zurdo o derecho. Entonces, a través de estos factores, nosotros vamos a determinar la masa muscular de ese paciente. Entonces, aquí tenemos los valores de referencia, las últimas dos líneas, con un criterio de menos 33 para hombres y menos de 32 para mujeres. Aquí tenemos que hacer un ajuste dependiendo si la persona tiene obesidad o no, midiendo la pantorrilla y restando cierto número de centímetros dependiendo de la obesidad que tenga el paciente. Tenemos los criterios utilizados por NANES, los puntos de corte NANES del 1996 al 2006 en adultos, y aquí lo clasifica en desnutrición moderada o severa, teniendo desnutrición moderada para hombres menos de 34 y para las mujeres menos de 33, bien sea en su clasificación desnutrición moderada o severa. ¿Dónde se mide esta pantorrilla? En la parte más prominente de la pantorrilla, que es la parte más ancha, ¿ok? Y con el centímetro doblado, no puede ser completo, sino, no sé si me entiende, donde está el centímetro por encima de la banda inferior. Tenemos limitaciones impuestas por la obesidad y el edema, ya que nos encontramos un paciente obeso con edema y nos encontramos con la obesidad sarcopénica, igual que son personas con múltiples patologías, y en estas personas se nos dificulta hacer estas mediciones. En estos pacientes es útil considerar la circunferencia media del brazo, porque son pacientes que vamos a encontrar con edema, sobre todo en los miembros inferiores. Entonces, en los brazos es una arma de gran ayuda porque a través de la circunferencia del brazo izquierdo nos va a determinar que ese paciente tenga una obesidad sarcopénica. Y finalmente, ¿qué tenemos que hacer? El modelo de proceso de cuidado nutricional, esto es el consenso que se creó para Latinoamérica, donde nosotros recibimos el paciente, hacemos el tamizaje nutricional, realizamos el diagnóstico y valoración nutricional,
optimización de la vía oral, bien sea oral, enteral, parenteral, gastrostomía, ¿verdad? Tenemos que monitorear y reevaluación del estado nutricional y seguimiento del plan, y el paciente tiene derecho a tener continuidad en el cuidado nutricional. Esto es vital. Para el requerimiento de cada paciente, igualmente, bueno, me incluyo, todos los viejitos, tenemos esta fórmula hace años, ¿verdad? Muy conocida, que es la fórmula de Harris-Benedict, donde se establece, ¿verdad?, para hombres y mujeres diferentes variables, y tenemos que utilizar en pacientes obesos el peso ajustado. Eso es bien importante de determinar. Ahí tienen la fórmula de peso ajustado, o la otra forma más sencilla, porque no tenemos estos cálculos siempre a la mano, a menos que tengamos un programa, por el peso corporal, que es algo bien sencillo de realizar. Entonces, 20 a 30 años para inicio, calorías de inicio, 25 calorías por kilogramo de peso día, para 30 a 70 años 22,5 y mayor de 70 años 20 kilocalorías por kilogramo peso día. De manera que recibimos el paciente en estado crítico en la UCI, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer con este paciente en cuanto a requerimiento calórico? Por supuesto que no podemos realizar una nutrición temprana con todos los requerimientos, sino que tenemos que utilizar las calorías basales, ¿verdad? Y del día 1 al día 3 vamos a utilizar menos del 70% del requerimiento basal del paciente. A medida que aumentamos en días 4 al día 7, nosotros pudiéramos aumentar hasta el 80%, no diría yo tanto 100%, sino el 80%, con un requerimiento de proteína que va de inicio de 0,6 a 1,2, a 1,3 a 1,5. Y en la fase mayor a 7 días, tenemos un aumento del requerimiento por encima del gasto energético basal, entre 100 a 125, y así sucesivamente. Posterior a recuperación, ya diría yo, en habitación, tenemos un 125 o un 150% por encima del gasto energético basal. ¿Qué estamos evitando con esto? Un proceso de evitar la realimentación. No podemos iniciar a un paciente que esté inestable con un requerimiento 100%, sino que tenemos que ir por fase. ¿A qué nos conlleva esto? Si nosotros comenzamos con un 100% de las calorías, a mayor riesgo de infecciones, tanto bajas las calorías como altas, y mayor estancia hospitalaria. Y en pacientes obesos críticos tenemos otro cálculo, ¿verdad? Para eso estamos las nutricionistas, para hacer todo esto, pero es para que sepan todas las relaciones que diferenciamos un paciente de otro. Aquí hacemos la diferencia, si el paciente es con un índice de masa corporal mayor a 30, de 30 a 40, mayor a 40, y el aporte calórico, siempre utilizando Harris-Benedict o calorías por peso, dependiendo del caso. Y estimado el requerimiento 100% para cumplirlo en un periodo de 7 a 10 días. Tenemos otros sustratos, ¿verdad?, que tenemos que tomar en cuenta, no solamente las calorías, sino tenemos el aporte de glucosa, glutamina, los ácidos grasos omega 3, los micronutrientes, y en glucosa tenemos un máximo de 5 miligramos por kilo por minuto. En lípidos tenemos un máximo de 1,5, llegando a utilizar en la práctica, nosotros utilizamos generalmente 1 gramo por kilogramo de peso, ¿verdad? Y la glutamina es importante aplicarla en pacientes con quemaduras de mayor del 20% de superficie corporal, ¿verdad? Y algún otro trauma adicional. Los ácidos grasos, como parte de fórmulas poliméricas, ¿verdad?, que tiene sus indicaciones, que yo creo que no nos deberíamos extender ahí, y en los micronutrientes, bien sea que vamos a utilizar antioxidantes, vitaminas y otros componentes. Yo creo que con esto, bueno, llegamos a las conclusiones. Es imprescindible que la desnutrición relacionada con la enfermedad sea diagnosticada, codificada en los informes de alta y adecuadamente tratada.
identificar factores de riesgo desde que el paciente ingresa a la hospitalización, realizar un adecuado tamizaje nutricional, seguimiento a los pacientes, y debemos velar para garantizar a nuestros pacientes basados en evidencia científica para proporcionar un tratamiento nutricional oportuno y multidisciplinario. Gracias, y termino diciendo, el cuidado nutricional es un derecho de todos los pacientes. Gracias.